Vamos a hablar de un texto bíblico que conecta con la física cuántica y la relación que hay entre nuestra libertad y nuestras decisiones. De manera que quédense hasta el final para que compartamos una experiencia extraordinaria que conecta dos cosas que parecen inconexas, pero que tienen mucho poder, cada una en su ámbito. Bienvenidos. Vamos a ver la conexión que existe entre un antiguo texto de la Biblia y la ciencia de la filosofía y de la física cuántica. Hablamos de filosofía porque ya se está vinculando mucho el tema de la física cuántica a la filosofía como investigación sobre el ser humano y sobre su historia. El texto del Génesis, que corresponde a la caída de nuestros primeros padres, como lo llamamos nosotros, es el capítulo 3, los versos del 6 al 7, cuando la mujer ha sido engañada por la serpiente con esa labia espectacular que la anima a traicionar la obra divina. Dice el texto lo siguiente: vio pues la mujer que el árbol era bueno para comer, hermoso a la vista y deseable para alcanzar sabiduría. Parece que si nos metemos en esta onda, en este camino en el que queremos hablar del libre albedrío y de la capacidad que tenemos los seres humanos para decidir, hay dos grandes corrientes. La primera, la que niega realmente que seamos capaces de decidir y que hay una cantidad de factores que influyen en nuestras decisiones, de tal manera que al final no somos nosotros los que elegimos, sino que casi podríamos decir que las circunstancias fueron las determinantes para elegir. Pero también hay una segunda corriente de aquellos que consideran que es imposible negar el libre albedrío porque tendríamos que desmontar todo el sistema judicial de nuestros países y tendríamos que llegar a la conclusión de que realmente nunca pudimos haber hecho nada. Y realmente eso sí, pues es una verdadera estupidez decir que hasta ahora con nuestras decisiones o nuestras acciones los seres humanos no hayamos alcanzado por lo menos la cima de las civilizaciones. Pues muy bien, aquí de lo que se trata es de comprender cómo un texto bíblico ya nos ponía que había unas circunstancias para tomar decisiones y que esas circunstancias, que las anota muy bien el autor sagrado, porque dice: vio pues la mujer que el árbol era bueno para comer, hermoso a la vista y deseable para alcanzar sabiduría, tomó del árbol del fruto, comió, y también su esposo, su marido, también comió. Las circunstancias pueden ser muy importantes para determinar nuestras decisiones, sin duda ninguna. Y hay un pool de unos científicos extraordinarios que han hecho investigaciones muy valiosas y aportes a la ciencia de la misma manera, que están empeñados en negar que seamos libres para decidir. Estoy hablando de Sam Harris, de Robert Sapolsky, que es quizá el más aguerrido de todos, Benjamin Libet, Daniel Dennett, Patrick Haggard. Estamos nombrando estos 4 o 5 porque son los que realmente de una manera frontal niegan la posibilidad de que seamos libres al tomar las decisiones y que realmente las decisiones nos las toman o bien el medio ambiente o bien nuestras circunstancias históricas, culturales, genéticas, o definitivamente nuestro cerebro hace mucho tiempo que toma decisiones sin nosotros. Sam Harris es el primero en avisarnos, en decirnos que la libre voluntad es solo un espejismo, que realmente nuestro cerebro hace toda la tarea. Con la información que ha recibido nos empuja a tomar decisiones en el momento presente que no esperábamos. Pero el que me parece más interesante por la polémica que arma es Robert Sapolsky. Empieza diciendo que no hay Dios, es decir, no hay un referente de la conciencia, no hay un referente de la toma de nuestras decisiones. Ese referente no está ni oculto ni se muestra, sino que no existe ninguna posibilidad de que alguien confronte nuestras decisiones de manera espiritual o sobrenatural. No hay ninguna criatura sobrenatural que influya sobre nuestras decisiones o nos permita decir esto es bueno y aquello es malo. Pero Sapolsky también dice algo que puede ser interesante y desafiante, pero que entronca muy bien con lo que estamos diciendo del libre albedrío, porque él dice: no hay propósito en este universo indiferente. No fue creado, sino que brotó como ha brotado, desarrollando unas potencialidades que tenía en su interior de acuerdo con una cierta inteligencia que ha ido desarrollándose de manera evolutiva en todas las criaturas. Esto va a entroncar bien con la física cuántica de la que hablaremos más adelante. Pero Sapolsky
dice que el comportamiento humano depende de todos los condicionantes biológicos que tenemos, de la genética, del medio ambiente en el cual nos hemos desarrollado. O sea que tomamos decisiones es a partir de todos estos limitantes o de todas estas condiciones que tenemos como seres vivos. Benjamin Libet, al que se le atribuye también un interesante experimento en el laboratorio, nos enseña que realmente cuando estamos condicionados para hacer una tarea, elegimos aquella cosa que nos conviene de la manera más inmediata porque nuestro cerebro ya tiene una determinación. Es decir, las decisiones conscientes son hechas después de que el cerebro ya ha tomado las decisiones. Prácticamente podríamos decir que el cerebro actuó sin nosotros. Daniel Dennett dice que el libre albedrío, como nosotros lo conocemos, no es posible, pero que sí es posible un libre albedrío que sea práctico y compatible con una serie de elementos que conforman nuestra voluntad. No hay una autonomía absoluta, sino que el sistema de toma de decisiones está vinculado a la evolución y a la influencia social. Es decir, lo que en el proceso histórico nos ha permitido desarrollarnos como una especie inteligente, una especie que ha logrado la cumbre de la civilización. Sin embargo, es solamente los rezagos y los elementos que hemos heredado a lo largo del camino que nos han permitido llegar hasta aquí los que toman las decisiones por nosotros. Es decir, nos ayudan a elaborar las decisiones. Si fuimos en un momento determinado reptiles y luego pasamos a homínido, de los reptiles y de los homínidos tenemos unos elementos reliquia que están en nuestra genética y que toman decisiones por nosotros. Esa es digamos, el aporte que nos hace Daniel Dennett. Pero Patrick Haggard dice que en los experimentos en los que se ha hecho estimulación cerebral se demuestra que fuerzas externas pueden crear la ilusión de que estamos tomando una decisión con toda nuestra voluntad. Las alarmas pospuestas en nuestras decisiones vuelven a aparecer y entonces, cuando somos conscientes de que pusimos unas alarmas previas a una acción determinada, al hacer esa acción o al evitarla, lo único que estamos haciendo es despertar aquellas alarmas, digamos, mentales o neurológicas que habíamos puesto. Y en realidad, cuando tomamos una decisión que puede ser muy importante, ya estaba tomada o ya estaba hecha la tarea de reflexión sobre ella. Es una especie de determinismo de lo que estamos hablando, de una precedencia neural, es decir, que el cerebro ya ha tomado las decisiones, o de una ilusión de control que tenemos, pero que nos proviene de un proceso evolutivo o de la influencia de la sociedad. Ese es digamos, el aporte que hace Patrick Haggard. Quisiera hablar de aquellos que realmente se han opuesto a esta teoría de que no existe el libre albedrío, de que no existe la libertad para tomar decisiones, que nuestro cerebro a veces nos traiciona y que tal vez sea él el que adelanta decisiones y nosotros tenemos la ilusión de haberlas tomado nosotros mismos. Lo primero que ellos dicen, estos científicos que tienen una valía también extraordinaria como los anteriores, porque los anteriores han hecho experimentos científicos muy interesantes para poder llegar como a conclusiones de este estilo. Sin embargo, nosotros los que estamos haciendo esta presentación no tenemos la intención sino de tomar una decisión al final que sería como la que más creo yo que es la más adecuada y la que, digamos, la que tiene que primar en una sociedad que ya está establecida sobre las decisiones de los seres humanos. Pero avancemos un poquito sobre estos que están en pro del libre albedrío. Lo primero que ellos critican de estas teorías que acabo de mencionar es que una equivocada interpretación de la ciencia, de la neurociencia, puede llegar a cometer un error en la interpretación de los datos que la neurociencia nos da. Allí están John Dylan Haynes y Alfred Mill. Este Alfred Mill va a ser quizá una de las figuras más descollantes entre este grupo. Ellos dicen el hecho de que algunos procesos mentales o cerebrales sean inconscientes no significa que todas las decisiones estén ya predeterminadas y que el libre albedrío consciente es solamente una intervención ad latere. No, ellos dicen, el libre albedrío, es decir, la capacidad que tenemos de tomar decisiones, es central, no ad latere. Y por tanto, hay una interpretación de la neurociencia equivocada. Luego viene una segunda posición que va a rebatir la anterior,
y es la autoacción causal de la mente. Ahí están Roger Penrose, Thomas Metzinger y nuestro querido Jean-Paul Sartre. Si la conciencia humana parte de reflejar y modificar sus propios patrones de pensamiento, sugiere un nivel más profundo de libre albedrío, es decir, cómo los seres humanos, aunque tenemos frente a nosotros una decisión tomada, sin embargo nos devolvemos y no la tomamos. Es decir, que a última hora podemos tomar una sobredecisión, y cuando digo sobredecisión es sobre una que se ha tomado ya, y somos capaces de devolvernos y de corregir y de incluso decir qué equivocado estaba. Creo que me habría equivocado mucho si hubiera seguido este racionamiento. Entonces, tanto Penrose, Metzinger y Sartre dicen no. El hecho de que podamos cambiar una actitud determinada, con una actitud determinada, una decisión que ya presumiblemente habríamos tomado, significa que existe interiormente una voluntad y una capacidad de elegir más profunda que lo que nosotros alcanzamos a conocer. Es decir, un libre albedrío más allá de la actividad neuronal. Una tercera posición que también se opone a estas escuelas que hemos mencionado antes es la indeterminación cuántica, que viene de Roger Penrose y Henry Stapp. Si el cerebro opera al menos parcialmente bajo los principios deterministas, al determinismo estrictamente le falta algo, y es la posibilidad de decir que entonces, ¿qué hemos construido hasta ahora los seres humanos? Si estamos tan determinados por la biología, si estamos tan determinados por el mismo proceso cerebral, ¿por qué hemos logrado tantas cosas de manera acertada los seres humanos? Pongo el caso concreto de por qué me están viendo ustedes por internet, y qué es internet para los que éramos analógicos hace unos 40 años atrás. Es porque hemos logrado salir del indeterminismo y llegar a la determinación de cosas, de objetos, de actitudes, de pensamientos que rompen completamente con una mente que estuviera tan determinada hacia ciertas decisiones, hacia ciertas posibilidades, a ciertos raciocinios, cuando hemos sido capaces de romper los esquemas de la investigación y de romper con teorías que se sostenían con mucha firmeza y darnos cuenta que ya no correspondían a la interpretación correcta de lo real. Por eso incluso aquí se nombra en esa categoría, se nombra pues a Peter C., Alfred Mehl y Robert Keane, y obviamente se nombró a Jean-Paul Sartre. Pero también vendría un elemento en contra de aquellos que niegan el libre albedrío, un elemento en contra fundamental, y sería caótico destruir la estructura social de la responsabilidad y de la culpabilidad que tenemos hoy día. Tendríamos que sacar a toda la gente que está en las cárceles y decir, mira, tú no eres culpable porque tú tomaste decisiones que no eran tuyas, sino de tu cerebro. A otro podríamos decirle, tú no eres culpable porque tomaste decisiones en vista de que venías de una familia muy pobre, esa familia no tenía más remedio que robar, además tu etnia estaba siempre condicionada en la sociedad a la que pertenecías, y entonces los problemas prácticos y éticos que vendrían de negar el libre albedrío son enormes. Tendríamos que desmontar todo el sistema judicial, todo el sistema que está establecido sobre la condición y el comportamiento de las personas. La ética, la moral, no tendrían ningún valor. Casi todas las acciones humanas no podrían ser juzgadas. Bueno, podríamos decir que todas. En realidad, porque no sabríamos cuál es realmente el origen, que no es responsabilidad del yo. El mismo Sam Harris llegó a decir que el yo es un espejismo, como que no hay un nudo interior en nosotros que nos permite tomar decisiones. Esta experiencia de que la voluntad es inconmovible es tal vez la que nos puede servir para guiarnos un poco más, porque nuestra experiencia directa de elegir no puede ser simplemente una ilusión. Lo que acabo de decir, si no hay una explicación profunda, realmente estaríamos hablando de que nosotros hemos logrado hasta el momento una gran ilusión. ¿En qué momento podemos vincular el texto bíblico en donde se habla de las influencias
que permitieron a Eva tomar una decisión equivocada, como aparece en el texto bíblico, cuando se dice que el fruto era agradable, era hermoso, era el mejor para adquirir sabiduría. Y fuera de eso, el discurso que la serpiente había hecho de que realmente podrían ser muy libres. Ese concepto que aparece allí en el texto bíblico se convirtió a lo largo de la historia en la gran pregunta de la humanidad. ¿Somos realmente libres para elegir o lo que nosotros elegimos es nuestra imaginación, es ilusión? Yo creo que la física cuántica nos puede ayudar un poquito para lograr disuadirnos de que la sola investigación científica no vale para nosotros determinar algo sobre el ser humano. La física cuántica, en la mecánica cuántica, habla del indeterminismo, del comportamiento a nivel microscópico de las partículas subatómicas. El mundo de las partículas subatómicas es caótico, indeterminado. No lo voy a explicar aquí porque no soy experto en física y menos en física cuántica, pero hay un elemento que entronca entre el pensamiento de Sam Harris, de Sapolsky, que me parece que vale la pena recordar, porque yo ahorita dije cómo para Sam Harris la libre voluntad es el cerebro el que actúa, el cerebro que hace la tarea y no nosotros. Y Robert Sapolsky, que nos habla de la física cuántica y de los experimentos que llegó a hacer Erwin Schrödinger, yo creo que vale la pena centrarnos en algo. El mundo de la física cuántica y de la mecánica cuántica, que es subatómico, muestra cómo los electrones, muestra cómo toda la estructura de la naturaleza es caótica. Solamente entra en regla cuando es observado. Schrödinger llegó a la conclusión, es uno de los más grandes aportes de las personas que han aportado a la mecánica cuántica. Schrödinger dice, la única manera en que un fenómeno en la física cuántica, en la mecánica cuántica, se comporta de una determinada manera es cuando se observa. Pero él saca la conclusión de que el universo, de que todo lo que hacemos está frente a una conciencia colectiva hecha de millones de mentes que son capaces de mirar y de contemplar lo real. Y Schrödinger llega a la conclusión de que hay una conciencia universal. Estos personajes, particularmente Sapolsky, para quien no existe Dios y no existe sino este universo caótico en el que estamos y que la Tierra realmente como criatura no tiene un propósito definido, sino que simplemente se desarrolló con las potencialidades que tenía, se apegan un poco al caos que reina en la física cuántica microscópica y dicen, es que realmente el universo es caótico, porque la teoría de la relatividad nos muestra el caos que existe allá arriba, en los agujeros negros, en el comportamiento del plasma, en el comportamiento también de los planetas, cómo mueren las estrellas, etc. Hay una corriente enloquecida que genera vida y que mata también la vida. Esa visión, para aplicarla a nuestras decisiones, nos está diciendo que nuestro cerebro es caótico y que realmente él funciona a partir de datos pasados y de experiencias vividas, pero que el momento presente no es un momento para determinar realmente si una decisión es buena o mala, sino que realmente es nuestro cerebro el que lo hace sin nosotros. Como si no tuviéramos en nuestro interior un nudo extraordinario que recoge todo lo que nosotros somos y queremos. Por eso, desmontar el libre albedrío significaría desmontar todos los sistemas judiciales. Vamos a poner las cosas en el centro, en la virtud. Lo primero es que lo más valioso del ser humano no es su capacidad para pensar, sino su intencionalidad. La intencionalidad es la expresión más rica de la habilidad que tenemos para pensar. ¿Y qué es la intencionalidad? Es la capacidad de elegir algo entre las múltiples cosas que pudiéramos elegir en un momento determinado. Es la capacidad de sopesar la cantidad de factores que influyen en una situación determinada. Eso se llama la intencionalidad. Y tiene un valor extraordinario en la ética, en la moral, pero también es el elemento determinante para juzgar la culpabilidad o la inocencia de las personas.
Siendo justos con las dos posiciones, la de aquella que niega el libre albedrío y esta que reconoce el libre albedrío como un poder que realmente tenemos en lo humano, podríamos decir que la primera es fundamental para determinar cuando hay una situación de una mente dislocada, de una disfuncionalidad intelectual, de cómo la sociedad se debería rodear a quien no es capaz de tomar decisiones porque su cerebro o la estructura de su mente no le da para eso. Es decir, que incluso el hecho de juzgar a una persona en un tribunal por un crimen, habría que poner mucho la lupa y el énfasis en la habilidad para pensar y tomar decisiones de esa persona. Creo que vale la pena esa primera postura en donde se dice que el libre albedrío no existe, pero sí existen unos elementos probatorios que pueden determinar la inocencia y la culpabilidad de una persona, y ahí es donde ellos nos dan una cantidad de argumentos muy valiosos para eso. Pero la segunda posición, que es también la mía, es que realmente la naturaleza humana es indefinible, que realmente nunca lograremos comprender exactamente cómo funciona nuestro cerebro y cuál es nuestra habilidad para tomar decisiones. Observando hoy una abejita que se cayó del panal y me dio tiempo de observarla, ella quedó en un escalón que le era imposible rebasar. Esa abejita tomó varias decisiones. La primera, cuando cae allí, ella logra ponerse ya del derecho, es decir, con esas alitas que ya tenían bastante malas, fue capaz de ponerse al derecho. Una decisión, fue una decisión para salvar su vida. Está inscrita en su ADN, está inscrita de tal manera que es un animal irracional que no puede pensar. Yo pienso que esa abejita fue capaz de tomar una decisión. O te quedas de espaldas, invertido, imposible de caminar, o haces un gran esfuerzo y vuelves a caminar sobre tus patas, en el caso concreto de ellos. Pero me llamó mucho la atención cuando ella vio ese muro que estaba frente a ella y le impedía escalarlo. Poco a poco empezó a rodear, a buscar posibilidades. Eso es algo extraordinario. Si una abejita es capaz de tomar unas decisiones que están escritas en su ADN, según la primera categoría que hemos hablado de los que afirman que no existe el libre albedrío, entonces tendríamos que decir, como con la física cuántica, que realmente sí hay una inteligencia universal que está multiplicada en todos los entes vivos, en todos los seres vivos que son capaces de tomar decisiones para salvar su vida o alimentarse o huir de un depredador. En el ser humano, aquello es la cumbre de su condición humana, la posibilidad de tener la intención de obrar o la intención de no obrar, de hacer el bien o de hacer el mal, pensando, por eso también decimos, pensando en una función cerebral, que aquello que está realmente malo puede serle bueno en un momento determinado. Como cuando, por ejemplo, te agreden y te tienen contra las cuerdas, pero eres capaz de ser más fuerte que el agresor e incluso lo puedes matar. Se sabe que no sería el ideal para nosotros, pero puede suceder. Es decir, que se toman las decisiones más importantes en fracciones de segundo, y eso significa que tenemos un cerebro que está responsable de lo que nosotros estamos haciendo y de lo que queremos. No son fuerzas extrañas o fuerzas exteriores. No es un Dios que se mezcla con nuestras voluntades para tomar decisiones. Somos nosotros de manera individual la máquina más extraordinaria del universo. Muchas gracias a ustedes por estar ahí y espero que esto que hemos dicho nos sirva para todos.